muy, en fin, el panorama que nos abres. Agradezco mucho la invitación a participar en este foro, que la verdad se me hace muy original, muy interesante y bueno, espero que resulte de su interés mi intervención. Yo soy doctor en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz de Roma. Actualmente soy profesor de teología en la Universidad Panamericana de México. He vivido 8 años en Perú. Ahí di clases tanto en la Universidad de Piura como en la Escuela de Negocios PAD, programa de alta dirección, en una maestría de gobierno de organizaciones. Y actualmente escribo en varios periódicos de México, como el Periódico Mural de Guadalajara, y en CENIT, en varios portales de Perú y de México. Mis líneas de interés son la relación entre la ciencia y la fe, y el diálogo entre la fe y la cultura. Y me gustó mucho que tengan esta inquietud humanista y que sea como una bandera del grupo que están formando 2030, el tema del humanismo. Y por eso me parece interesante como presentar un menú de las distintas versiones del humanismo que existen actualmente, que son vigentes culturalmente, que uno puede encontrarse tanto en las librerías como en la red. Y titulé a mi conferencia El drama del humanismo porque es un drama doble. Un drama doble, el humanismo enfrenta actualmente dos desafíos. Y esos desafíos de alguna manera condicionan su futuro, es decir, cabe pensar que existe un futuro para el humanismo o el humanismo es una realidad humana que ya comienza a ser parte de la historia que pertenece al pasado. Así lo teoriza, por ejemplo, un intelectual muy en boga actualmente que se llama Yuval Noah Harari, que ha escrito una teología, la verdad es que de libros culturales intelectuales, Sapiens, Homo Deus y 21 cuestiones para el siglo XXI, que ha sido un auténtico fenómeno editorial y efectivamente él considera que el humanismo pues, ya ha cumplido su misión y ya ha pasado a ser parte de la historia. Entonces, la pregunta, eso es el drama, ¿sigue habiendo un futuro para el humanismo? Esa será la segunda parte de mi intervención y me parece que se complementa bastante bien con lo que supongo hablará pues, la siguiente expositora. Y la primera parte, que es la que me interesa poner especialmente el énfasis, es que nos centremos en pensar, bueno, ¿a cuál humanismo nos referimos? En la universidad donde yo trabajo, se insiste mucho en la tradición humanista y en el principio humanista de la cultura, pero realmente actualmente hay varios humanismos vigentes y de hecho, cuando se habla así a secas de humanismo, no se tiende el humanismo clásico, de corte más bien cristiano. O sea, hay una vertiente clásica del humanismo que se cuaja entre los siglos XV y XVI, que tiene una fuerte raigambre cristiana, que prácticamente todos sus cultivadores son personas de fe, que propugna por volver a los modelos clásicos de Grecia, de Roma, que fomenta estudios de filología, tanto griega como latina, para volver a esos modelos clásicos, comprender ese mundo, que redescubre el yo, es precisamente de los albores de la modernidad, porque se redescubre el valor absoluto del individuo y se vuelve a darle valor al fenómeno humano, se le da un valor único, absolutamente novedoso en la historia, que las raíces cristianas de este humanismo lo permiten precisamente porque hay una fundamentación teológica, ¿no? Cada hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, cada hombre es único e irrepetible, cada hombre es libre y tiene esa libertad y esa inteligencia como regalo de Dios. Desde esta perspectiva, la visión del hombre es tremendamente optimista, tremendamente positiva y con un mundo en el que le ha sido encargado como tarea y como desafío. Entonces, este humanismo, al ser cristiano y al empaparse de los modelos griegos y latinos, pues tiene una fuerte componente de espiritualidad. De hecho, algunos de sus principales expositores, pienso por ejemplo en Erasmo de Rotterdam o pienso en Santo Tomás Moro, pues también escribieron textos no solo humanistas, sino textos de espiritualidad. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, una guía para el caballero cristiano, Santo
Tomás Moro, pues unas reflexiones sobre la pasión y sus cartas desde la Torre de Londres, realmente impregnadas de una espiritualidad muy rica. Entonces, digamos que están de la mano la componente religiosa, la componente cultural, el valorar al individuo y una visión esperanzada del mundo que coincide además con la época de los grandes descubrimientos, el descubrimiento de América, con la época de la imprenta, con pues esa como confianza casi ilimitada en el factor humano, en la creatividad del hombre. Ese humanismo tiene muchas características, pero una que me parece bastante relevante para el contexto actual es tomé una frase de Dostoyevsky, ¿no? Que obviamente Dostoyevsky es posterior, pero pone el acento en un tema importante. Dice, declaro que a la humanidad es una cosa completamente inconcebible, incomprensible e incluso imposible sin la fe en la inmortalidad del alma humana. Es decir, ese humanismo se da cuenta del valor absoluto, del valor grande que tiene el hombre, y ese valor grande descansa fundamentalmente en su espiritualidad, en una alma espiritual inmortal, la cual se manifiesta a través de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad. Son las características esenciales del ser humano, su capacidad de verdad, su capacidad de amar, su talante libre. Ahora bien, ese es el humanismo clásico, ese es el humanismo al cual por mi universidad, la Universidad Panamericana, pues reclama, por decirlo así, su paternidad, su punto de referencia, pero actualmente cuando se habla de humanismo a secas, se puede entender y en gran medida se entiende lo que se llama humanismo secular. Humanismo secular que ha tenido tres manifestaciones, tres manifiestos: un manifiesto humanista de 1930, un manifiesto humanista 1973, realizado por un intelectual norteamericano que se llama Paul Kurtz. Escribió una obra que se llama What is Secular Humanism, que es el humanismo secular, en el cual ya se distancia claramente de los modelos clásicos, del humanismo clásico, se distancia claramente de la religión y se enarbola fundamentalmente como ateo. Y en el tercer manifiesto humanista, podemos decir el que está vigente, el manifiesto humanista 2000, ya claramente no es solo ateo, sino es prácticamente antiteísta. O sea, hay una distancia de decir, bueno, pues no creo en Dios, a ser antiteísta, combato a Dios. El manifiesto humanista 2000 tiene más esa característica y ha sido la base de distintas sociedades seculares humanistas, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Ha sido la madre de un movimiento conocido como Movimiento Bright, que quiere reivindicar la figura del ateo. Es decir, el ateo se considera como un hombre negativo, como algo que tiene su origen en la negación, el que no tiene a Dios. Entonces, para definir tu personalidad, tu identidad, no es como lo más adecuado decir aquello en lo que no crees. Entonces, se ha fomentado un nuevo tipo de humanismo que es propiamente ateo, pero en lugar de llamar ateo, que es una palabra totalmente relativa al fenómeno trascendente, sobrenatural, se prefiere utilizar el movimiento Bright. Movimiento Bright, que es ateo, pero que busca ser humanista. Entonces, es un humanismo que tiene su raíz última en un pensador del siglo XIX que se llama Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach es, digamos, como el papá intelectual de Marx, o es el antecedente inmediato de Marx en la filosofía, pero es un pensador de la izquierda hegeliana, que tiene una preocupación humanista, pero humanista en un sentido distinto, a ver si se entiende. Dice, mi primer pensamiento fue Dios, el segundo la razón, el tercero y el último el hombre. O sea, es un pensador que pone su acento en el hombre, pero para poner ese acento en el hombre, se da cuenta que tiene un límite, según él, y el límite es Dios. Entonces, él es el padre de una idea, luego muy difundida culturalmente,
En la Biblia se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ludwig Feuerbach va a invertir los términos y va a decir, el hombre creó a Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces dirá, la reflexión es el reflejo de la esencia humana en sí misma. Dios es para el hombre el contenido de sus situaciones e ideas más sublimes. ¿Qué es lo que quiere decir Feuerbach? Que el hombre proyecta en Dios sus ideales. Es decir, Dios no existe, es creado por el hombre, y el hombre proyecta en Dios sus ideales. Entonces, ¿cuál es la condición del auténtico humanismo a partir de Feuerbach? La condición del auténtico humanismo es decir, entre el hombre más le enriquece a Dios, más se empobrece a sí mismo. Entonces, la condición para relanzar y para exaltar al hombre es precisamente prescindir de Dios. Entonces, es un humanismo ateo, donde, pues parafraseando a Hobbes, dice homo homini deus. El hombre es el Dios para el hombre. Es decir, hay que desbancar a Dios y poner ahí al hombre. El garante de la excelencia humana, el garante del desarrollo humano, el garante del progreso humano es que el hombre por fin se quite ese fantasma que él mismo ha creado de Dios y en cambio se siente él mismo que ocupe ese lugar excelente de Dios. Claro, eso es pues el inicio del humanismo ateo. Hay un libro muy importante en el mundo intelectual del siglo XX que se llama El drama del humanismo ateo, de uno de los teólogos más importantes del siglo XX, que se llama Henri de Lubac, un teólogo francés, y que va analizando, ¿verdad?, precisamente a Feuerbach, a Marx, a Comte, a Nietzsche, y por contrapartida pone a Dostoyevsky, ¿no?, como un pensador cristiano, pues correlativo a ellos, que en su planteamiento consideran que la excelencia del hombre tiene como requisito el prescindir de Dios, eliminar la religión y el ámbito sobrenatural para exaltar al hombre. Ahora bien, 150 años de este humanismo, ¿en qué han contribuido? Y me parece que es como lo dramático de cuando se prescinde de la fuente original, que es cristiana, que exalta al hombre precisamente porque es imagen de Dios, que exalta al hombre precisamente porque... en el caso del humanismo, lo que dice es, no, o sea, el hombre es pura materia, no hay un espacio para el alma, no hay un espacio para la espiritualidad. Entonces, curiosamente, cuando se exalta tanto al hombre, que dice, no, Dios limita al hombre, oprime al hombre, frena al hombre, pero entonces el hombre se despoja de su componente más excelente, que es su componente espiritual. Entonces el hombre se vuelve un ser puramente material, no hay otro horizonte más allá que el de la materia. Me gustaba, por eso lo cité aquí, porque es un representante de ese otro humanismo, que sería, por decirlo así, el humanismo ateo, Yuval Noah Harari, que decanta en el más crudo nihilismo, ¿no? El universo no tiene sentido y los sentimientos humanos tampoco tienen sentido alguno. No son parte de un gran relato cósmico, solo son vibraciones efímeras que aparecen y desaparecen sin un propósito concreto. Es decir, si esa fuente desde la cual bebe el humanismo, es decir, la fuente de su dignidad y de su valor absoluto, pues es precisamente lo que sustrae al hombre del universo material. Si el único horizonte de referencia es el materialismo y no hay otra realidad aparte de esa, pues entonces el hombre es un ser, eso puramente material, que no tiene posibilidad de trascender a nada más, que es absolutamente efímero, que su inteligencia y su libertad en realidad es aparente. Curiosamente, en los desarrollos actuales de la neurociencia, pues se dice que el hombre no es propiamente libre, ¿no?, que todos son condicionamientos neuronales a nivel cerebral, que solo tenemos una impresión de libertad, que incluso el yo no existe, que el yo es una ficción creada por nuestro cerebro y que todo lo que hay es de la materia, o sea,
como diría un viejo adagio latino, de la nada, en qué pronto volvemos a caer. O sea, el ser humano como algo que sale de la nada y que vuelve prontamente a la nada. Y que, en fin, o sea, descubre que no es auténticamente libre porque el que toma sus decisiones no es él, sino es su cerebro, que en realidad no existe nada así como él, como el yo, porque el yo es una ficción creada por nuestro cerebro, que no tiene ningún papel estelar en la naturaleza, porque es sencillamente un mamífero más desarrollado. Entonces, curiosamente, este humanismo propugna por extender los derechos humanos a los animales, y el único criterio para este humanismo es huir del dolor, huir del sufrimiento. Entonces, un humanismo que también declara la vida humana superflua. Me parece que un pensador pues, muy característico de esta visión humanista posmoderna es Peter Singer, ¿no? Donde el único criterio es como huir del dolor, ¿no? Y hay que evitar el sufrimiento a los mamíferos superiores, entonces hay que hacernos veganos, y hay que huir del dolor. Por ejemplo, pues un anciano que ya no tiene conciencia de sí mismo, pues no, lo humano es matarlo, ¿no? Aplicarle la eutanasia porque ya no es. Entonces, es otra visión, otra moralidad totalmente distinta, en la cual el hombre, la vida humana no tiene un valor en sí, sino que es algo que se puede disponer y que el único valor de la vida humana radica en la conciencia, y cuando no tengo conciencia ya mi vida no vale, no debe ser custodiada, y sobre todo nada me distingue de un animal, nada me distingue de, o sea, estamos al mismísimo nivel, ¿no? Entonces, ese humanismo que proponía exaltar al hombre termina por despojarlo de pues, su carácter único y particularísimo dentro del mundo. O sea, el humanismo renacentista redescubre el valor del ser humano, el humanismo secular ve en el ser humano sencillamente un mamífero más, que además es peligroso porque causa la extinción de los demás seres vivos. No me voy a extender mucho porque el otro drama del humanismo es el fin del humanismo. Me parece que la siguiente exposición, por el título por lo menos, va a abordar esta idea, pero esto ya fue sentenciado por este historiador tan connotado, Yuval Noah Harari. Para él, pues el nuevo humanismo, o sea, el humanismo es una ficción útil, una realidad interpersonal que sencillamente fue útil para generar la colaboración de un gran número de sapiens y que fue el sucedáneo de la religión. O sea, cuando cayó la religión, la fe en un ser trascendente, se puso una idea ideal de hombre como, pues, como sucedáneo. Si ya no creemos en un Dios trascendente, vamos a creer en el ideal del hombre. Pero con el tiempo el hombre se dio cuenta pues, que ya no era nada ideal, era sencillamente un mamífero más del universo animal, y al mismo tiempo que la idea del hombre se empieza a considerar obsoleta. Es decir, la idea del hombre primero se pierde el respeto por el hombre a través sobre todo de la manipulación genética, de la creación de quimeras, de la creación de la manipulación de embriones, de los vientres de alquiler, meter al ser humano en el mercado y tener un precio para comprarlo, ¿no? Y luego también a través de los distintos desarrollos que van desde pues, el movimiento cyborg, ¿no? Es decir, ir replanteando, ir rehaciendo y ir tomando el control de la evolución a través del transhumanismo y finalmente del posthumanismo, es decir, controlar nuestra propia evolución a través de la manipulación genética y dirigir conscientemente hasta dónde queremos llegar. Yuval Noah Harari en su obra ha puesto especialmente énfasis del peligro que esto supone, porque podríamos crear, pues, o sea, modificar el ser humano hasta hacerlo irreconocible, o, gracias a la inteligencia artificial, crear pues una generación de seres humanos obsoletos, ¿no? Que realmente ya no pueden competir, o unas castas sociales ya no son solo económicas, sino que son realmente de raza, por haber unos humanos más desarrollados que otros a nivel ya no económico, sino genético. Pero en fin, entonces el tema es si todavía sigue habiendo un futuro para el humanismo, si la noción de hombre es una idea que siga teniendo vigencia en la actualidad, en el futuro, si es algo que tenemos que defender o tenemos que resignarlo a ver desaparecer. Pues ese sería mi planteamiento, y se me ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho su paciencia y dejo la palabra a la siguiente expositora. Muchas gracias. Gracias,